Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want it? Muy bien, ¿quién era Rachel Carson, querido Héctor Velázquez? Buenas noches, pues mira, es la típica figura que está llamada a ser leyenda, porque es la típica figura que es amada por unos y odiada por otros. La historia de Rachel Carson es una bióloga, una profesora de biología, una zoóloga de formación muy modesta, que no tuvo un título de doctorado, que fue una profesora de preparatoria, algunas clases en Maryland, en la Universidad de Maryland donde ella se graduó, pero no fue una científica destacada. Sin embargo, dio un campanazo que es digno de ser señalado por las implicaciones en nuestra cultura actual. Hoy nos es muy cercano, nos es muy normal escuchar y sentir que debemos cuidar el medio ambiente, que hay una crisis ecológica global, etc. Pero esta mujer, Rachel Carson, fue la pionera. ¿Por qué fue la pionera? Porque, vamos a ver, ella se inició haciendo una serie de 3 libros que fueron bestseller importantísimos sobre el mar. 3 libros con ilustraciones, discursos científicos, ilustraciones muy bien hechas y sobre todo una prosa muy ligera. Es de las primeras autoras que hacen una divulgación importante de la ciencia, además de las primeras mujeres que se dedican a esto en los años 50 y 60 del siglo XX. Y en ese entonces, veamos el contexto, Estados Unidos está en una carrera armamentista creciente, está en una época de la guerra nuclear, ¿no? La amenaza de la guerra nuclear, que era real, y una supuesta amenaza del mundo comunista que no era tan real, ¿no? Y entonces tenemos en ese ambiente una sociedad de la posguerra con carrera armamentista, donde una doña nadie, ¿no? Dicho en términos peyorativos, una doña nadie, Que de chiquita salía a pasear a su jardín y empezaba a escribir cuentos y a narrar historias, y un día publicó en una revista muy importante a los 11 años. Así es. Era una escritora, ¿no? Una escritora aficionada a la naturaleza. Bueno, pues esta persona que no tenía ningún nombre en la comunidad internacional empieza a crear cierta conciencia sobre lo que serían las consecuencias del uso de los insecticidas, de los pesticidas y de las sustancias que se utilizaban para poder hacer que los campos estuvieran libres de plagas, ¿no? ¿Y cuál era la objeción que ponía ella? Pues algo que nos parece una obviedad hoy en día, ¿no? Que la aplicación sin discriminación, la aplicación indiscriminada de estas sustancias en zonas parejas, sin distinguir a qué especies se quiere atacar y a cuáles no, cuáles nos interesa eliminar y cuáles no, arrasando por igual, esta idea de que hay que arrasar y ya volverá a regenerarse lo que haya que quedarse, ¿no? Lo que no haya que quedarse desaparecerá. Bueno, esta idea es la que ella empieza a decir cuidado, porque la eliminación indiscriminada de especies con plaguicidas y con pesticidas, con los agentes tóxicos que usaban en ese momento, están acabando también con especies que no son benéficas. Especies que no son benéficas a nosotros y que si no se cuidan o si no se mantienen, crean peores problemas que los que se quieren evitar. Entonces, es una primera observación que ella hace, a la cual no fue escuchada, hasta que en 1962 publica la obra que la encumbraría, además de esta trilogía de libros que decía yo que habría publicado sobre el mar, publica la obra La Primavera Silenciosa. ¿Y por qué La Primavera Silenciosa? Porque ella juega con la imagen, es una artista, es una literata, es una escritora, y lo hace muy bien, juega con la imagen de cómo sería un mundo, una primavera silenciosa, donde no habría pájaros que trinaran, donde no habría abejas que zumbaran, donde ya no habría animales que corrieran por las praderas, como efecto de los agentes químicos. ¿Y cuáles eran los efectos? Un par de ellos. El primero, muy bien descrito, que después se confirmaría con la ciencia, es la sospecha de que los agentes tóxicos generarían un sedimento de más en los organismos de los animales que no se quieren eliminar, por ejemplo las abejas. Las abejas estarían alimentándose de esos tóxicos, envenenarían la miel que generarían y entonces empezarían a desaparecer, ¿no? Entonces ese efecto de lo que tú quieres evitar provoca un mayor daño que lo que querías evitar. Bueno, pues ella pone de ejemplo el caso de las abejas, pero de los ríos también, de los bosques, de las costas, los muestra y da cifras de cómo están ya maltrechos, emponzoñados, aniquilados por sustancias químicas muy agresivas para poder quitar, deseamos, las plagas forestales y agrícolas, pues sobre todo para quitar mosquitos en los humedales, en los lagos, en zonas pantanosas, etc. Entonces aquí lo más importante fue la reacción. Porque claro, ¿cuál es la reacción de un gran
un gran sector de la población norteamericana, repito, que está en la Guerra Fría, está en la supuesta amenaza nuclear, está con la amenaza del comunismo, y viene una señora a decir que el gran fuerte, la gran fortaleza de Norteamérica, que es la industria agrícola y la industria química, son enemigos de la población norteamericana, la gran primera crítica es, esta señora es una infiltrada, ¿no? Si no se sabía, la sugerencia de ella, la primera sugerencia fue, a ver, cuidado, porque los datos que yo he encontrado, los estudios que yo he hecho de campo, es que sí hay consecuencias reales de la implementación de estos agentes. Y la reacción de ellos es, no, a ver, usted, primera, usted no sabe, no es experta, no tiene un doctorado en química, tiene una maestría en desarrollo biológico del pez gato. Eso no es ni siquiera parecido a nuestros grandes científicos de los laboratorios, y además es mujer. O sea, esos argumentos eran los que había, ¿no? Y tratando de desautorizarla, sobre todo el estilo, decían que era un estilo muy sensiblero. Ella no pedía que se eliminaran los agentes pesticidas y fungicidas, lo que pedía ella que se usaran razonablemente, ¿no? Y en efecto, como tú dices, el presidente Kennedy, muy sensible a la reacción de sus consejeros, creó la Agencia de Protección Ambiental en 1970, y esa Agencia de Protección Ambiental fue la que prohibió el DDT eventualmente. Entonces sí hubo un impacto de las sugerencias de Rachel Carson, y además de esta idea de que la naturaleza es un todo conectado, una especie de red de vida, que después se conocerá como ecosistema, la noción que ella usa ahora de red de vida, y la sugerencia de que cuando no hay mucha investigación, cuando no se hace investigación de campo, investigación previa a la implementación de las técnicas, las consecuencias pueden ser peores. Entonces yo creo que la gran herencia de esta persona, sin la cual no hubiera habido Greenpeace, ni ecologismo, ni ambientalistas, etcétera, con más o menor éxito que han tenido, pero no habría habido esta sensibilidad que hoy nos es tan querida y tan apreciada, pues es importante el mensaje de ella, que la ciencia o la tecnología, cuando no está de la mano de la ciencia, puede ser una amenaza real para el hombre, ¿no?